Gracias por haber perdonado nuestros pecados, por habernos salvado, Señor, por darnos esperanza de estar contigo eternamente. Las familias pastorales son clave en toda la operación de lo que Dios está haciendo. Mientras yo estoy aquí, ya mi esposa recibió videos, fotos de todo lo que está pasando aquí. Y le conté que estoy en la iglesia porque estuvimos aquí cuando hicimos el congreso. Le envía saludos mi esposa. Tenemos el libro de recuerdo. Aquella niña que dijo el poema como de 6 minutos, ¿ah? Memorizado. ¿Cómo se llama? Samara. ¿Dónde está Samara? ¿Está por ahí? Ya es cierto. Bueno, lindos días, Dios les bendiga. Y ciertamente es un gran privilegio estar aquí. Así que prepare sus manos, prepare su mente, porque el motivo por el cual el director nacional de misiones de la DBC está aquí, de su denominación, es porque venimos a celebrar que en la Asamblea 2025 en Armenia hubo 10 iglesias que se les mencionó por su gran ofrenda misionera. Y en el puesto número 10 no estaba Bucaramanga. En el puesto número 9 no estaba Bucaramanga. En el puesto número 7 tampoco estaba Bucaramanga. La PIB de Bucaramanga no estaba ahí. En el puesto número 5 no estaba ahí. En el puesto número 3 no. En el puesto número 1 estaba Bucaramanga. Felicitaciones, PIB de Bucaramanga, porque ustedes fueron la iglesia que más ofrendó a la ofrenda misionera. Usted fue la iglesia más generosa. Fueron la iglesia más generosa. Ahora, eso tiene un motivo de celebración, amén, y una gran responsabilidad. Porque por delante tenemos grandes desafíos, que Dios está mostrándonos el camino por medio del cual Dios nos va a estar guiando para cumplir esos propósitos. Y ustedes son claves. Por ejemplo, en esta mañana, la Melissa Ríos de la Iglesia Bautista Continental de Barranquilla está en la Iglesia Bautista Castilla de Medellín desafiando a la iglesia a las misiones, producto de su ofrenda misionera. Hace 2 semanas yo estaba caminando por medio de los campos, y discúlpeme que no le muestro fotos, mi computador se extravió y ahora mismo la policía anda haciendo un rastreo, tiene un sistema de rastreo y está en Bogotá en una casa, entonces la policía anda rastreando, va a ir a esa casa más tarde, y que le pido que oren para que lo van a encontrar, ya está ubicado, el problema es que vaya a pasar, cómo se vayan a dar las cosas. Yo traía la presentación para mostrarles a ustedes. Pero hace 2 semanas estaba en el Urabá antioqueño. Si usted estuvo en la asamblea, estamos trabajando en todo el corredor del Urabá antioqueño. Corredor sur que va desde Dabeiba, si usted conoce el Urabá antioqueño, Dabeiba hasta Mutatá. Ahí está la primera parte, le llamamos el corredor sur. Ahí está Diego, Zoraida y Salomón, un niño de 4 años. También está otro misionero que se llama Rogelio, junto con su esposa Gloria, y está también un misionero que ustedes tienen, que es indígena, Carlos Majoré. Y ellos me llevaron a mí a caminar a un lugar, a un resguardo, como 3 kilómetros adentro en el monte. Me pusieron, imagínense el director con unas botas por acá pantaneras, 9:30 de la noche, porque
los hermanos indígenas no tienen hora para celebrar. Ellos celebran a la hora que el Espíritu les muestre y van y se reúnen y celebran. A las 9:30 de la noche yo andaba cruzando ríos junto con ellos para llegar a ese resguardo con un calor elegante. Bien caliente estaba a esa hora, pero llegamos con linternas así, cual Simón Bolívar, solo que sin caballo. Llegamos, celebramos, hermano. Usted sabe qué es celebrar en un resguardo en el idioma original de ellos, en Vera, Catío, y verlos celebrar, hermano, en su propia lengua, y ver al misionero Carlos Majoré predicar en su propia lengua, y ver respuestas de personas que pasan adelante en obediencia a la palabra de Dios. 6 personas recibieron a Cristo por su ofrenda misionera, por su generosidad. El martes estarán saliendo 2 de sus misioneros, una pareja de misioneros que está ubicado en Puerto Leguízamo. Eso si yo le digo es Puerto Lejísimo. Son lejísimos, hermano, en Putumayo. Agarran una lancha, la gasolina para acá estamos pagando la gasolina, ¿cuánto? 15,000, 16. Yo no tengo carro, así que no sé cuánto cuesta la gasolina, sé que está cara. Pero allá, hermana, aquí está baratísima la gasolina. Allá les toca pagar 10 veces el galón. En esas partes. Todos nuestros indígenas, todos nuestros misioneros que trabajan en el río o que su medio de comunicación es el río, la gasolina es carísima. ¿Cómo usted puede orar por nuestros misioneros que están trabajando con indígenas? Por el costo de la gasolina. Es muy alto. Es muy alto. Estarán yendo 7 kilómetros río arriba para ir a encontrarse con un pueblo indígena que les está pidiendo que les lleven el evangelio. Lisette y Jason. Y es posible por su ofrenda misionera. La ofrenda misionera es la diferencia entre creerle a Dios o quedarnos con la duda si le creemos a Dios. 2 maneras de verlo. 2 maneras de verlo. ¿Por qué dudamos de Dios? ¿Por qué dudamos de todo lo que Dios arma, construye en bien de su obra? ¿Por qué dudamos de Dios? Creo que si bien hemos celebrado que ustedes son la iglesia que más da, nuestro potencial de dar como obra bautista es mayúsculo, mayúsculo. A través de la Biblia le voy a mostrar cómo usted entra en el engranaje de la misión de Dios y se da cuenta que no se trata de plata, no se trata de pesos colombianos, no se trata de euros ni de dólares, se trata de otra cosa. El año pasado, o este año, Dios, era mi primer año como su director nacional de misiones. Llegué a esa posición, ustedes me eligieron en Medellín, año 2023. ¿23 o 24? Año 2024. Saliendo de ahí, después de haber sido nombrado y que ustedes habían orado por mí, una hermana se me acercó y me dice: pastor, solo le encargo la ofrenda misionera. Y eso golpeó lo más profundo de mi corazón. La ofrenda misionera. Déjeme decirle quién soy yo. Nací en la primera iglesia bautista de Cali, la iglesia que más ofrenda misionera llevamos en los años 80, 70, 80, 90. Éramos los que más ofrenda misionera. Todos los domingos estábamos caminando a traer. Los niños traíamos, los primarios en ese tiempo nos llamaban, traíamos la ofrenda misionera. ¡Qué orgullo!
Cuando crecí, ya era joven y nos traían a las convenciones, coro voces de júbilo, no sé si se acuerdan, estoy viejo, ¿sí o qué? Y resulta que para nosotros era un orgullo escuchar que nosotros, como la primera iglesia bautista de Cali, éramos los que seguíamos siendo la iglesia número 1 en la ofrenda misionera. Y era año tras año, tras año, tras año, tras año, tras año, tras año. El gozo de dar, el gozo de ser generoso, el gozo de participar, no el gozo de participar, el gozo de que Dios nos da de participar con Él en su misión. El gozo que el dueño de la misión nos invita a ser parte de su misión, porque Él no nos necesita, a vivir el milagro de la misión junto con Él. Crecí en la primera iglesia bautista, donde era la iglesia que más daba la ofrenda misionera. Pero lo significativo no era la ofrenda misionera. Lo significativo era el espíritu de generosidad. El espíritu de generosidad. ¿Y cómo se generó ese espíritu de generosidad? Se generó a través de la convicción de que cada uno de nosotros, indiferente de nuestra edad, éramos parte de lo que Dios estaba haciendo. Sí, y era así. Por eso de esa iglesia salimos 94 pastores y misioneros, producto del liderazgo del pastor Ramón Medina y su esposa. 94 pastores y misioneros, y todos estamos en círculos internacionales. La mayoría, como dice por ahí, agárreme ese trompo en la uña. ¿Cómo puede ser posible que de una iglesia de habla hispana, carrera cuarta, calle 16, hayan salido 94 pastores, misioneros en círculos internacionales, y además haya establecido 27 iglesias en la región? ¿Cómo usted se explica eso? Cuando usted camina cerca del corazón de Dios, Dios obra. Dios no necesita lo que nosotros creemos tener. Él no lo necesita, porque es de Él. Es de Él. Es de Él. Padre, voy a hablar de un tema, Señor, que requiero, Señor, Espíritu Santo, tu intervención, Señor. Es un tema que ha estado ahí, Señor. Tú lo has puesto, Señor. Tú me has guiado, Señor, en oración, en la lectura de la Escritura, al ver nuestra obra. Entender, Señor, que estamos a puertas de cruzar el mar. Y pudiese ser, Señor, que tú dirás al pueblo, dile a mi pueblo que marche, y algunos se quedarán por causa del miedo, por causa del temor. Padre, te agradezco por este tiempo. Confío que tú obrarás, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Le invito a que abra la Biblia en 2 de Timoteo 1:9. Yo entiendo y comprendo que estoy hablando a la iglesia de Jesucristo. Amén. Estoy hablando a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia que Dios salvó aquí en Bucaramanga entre el pueblo bautista. Entiendo que estoy hablando a esa iglesia. Y al compartir esta verdad,
que vamos a encontrar en la Escritura, yo quisiera invitarle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a que se disponga a escuchar a Dios. No porque yo voy a predicar, sino es que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Dios siempre nos habla. Y la palabra de Dios dice así en 1 Timoteo 1:9 y los siguientes capítulos, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Este versículo tiene unas ramificaciones muy interesantes. Recuerden que el apóstol Pablo está escribiendo desde la cárcel. Y al escribir esta carta, el apóstol Pablo la escribe haciendo injerencia en la vida de Timoteo, su discípulo, a quien había engendrado en su carrera misionera. Y él quiere darle pautas a Timoteo para mostrarle un camino a él y a la iglesia y a los fieles a cómo debiéramos vivir nuestra vida cristiana. Estoy seguro que usted quiere saber cómo vivir su vida cristiana. ¿Amén? ¿O no? Y el apóstol Pablo dice: quien nos salvó con llamamiento santo. Si yo le preguntara a usted ahora, ¿cuántos de ustedes son llamados? Estoy seguro que ustedes todos apuntarían hacia el pastor. Dicen: no, el pastor Osvaldo es el llamado. El pastor Osvaldo, Dios lo llamó a la tarea pastoral. Alguien más es llamado. Y ahí por ahí atrás es para: no, usted es llamado, y me va a apuntar a mí. Usted dice: no, usted es el llamado. Déjeme decirle, hermanos, que no es así. Después de hoy no hay excusas. Después de hoy es mi responsabilidad como su director nacional de misiones mostrarles un camino mejor, mostrarles la idea de Dios de su salvación en bien de lo que Él está haciendo en Bucaramanga, en Santander, en norte de Santander, lo que Dios está haciendo en toda su región, en Colombia y en el mundo. Dios no le salvó a usted ni dio a su Hijo Jesucristo para sentarlo a usted en una banca. Dios no lo salvó para eso. El versículo dice en el 9: quien nos salvó y llamó. Si yo pregunto ahora, ¿cuántos de ustedes son llamados? Todos se tienen que poner de pie. Todos fuimos llamados para la tarea de lo que Dios está haciendo. Y usted dirá entonces, ¿qué rol tiene el pastor? Yo pensaba que el pastor era el único llamado. Sí, el pastor es llamado a la tarea pastoral, pero antes de que él fuera llamado a la tarea pastoral, ya estaba llamado a la tarea del reino de Dios. Lo diría yo de otras maneras. Antes de yo ser pastor, yo ya era discípulo. Yo fui llamado a la tarea pastoral porque era un discípulo. Sin ser discípulo no somos llamados a la tarea pastoral, y desde esa perspectiva bíblica entonces podemos decir, mis hermanos, que hay dos tipos de llamado. El llamado general que Dios hace, y lo que Dios le dice aquí a Timoteo, que nos llamó con llamamiento santo conforme a nuestras, no conforme a nuestras obras, sino, escuche bien,
sino conforme al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que todos crean. Que todos crean. La tarea que usted tiene, conforme al propósito que Dios le dio a usted para vida, es tan significativa como la del pastor Osvaldo Arenas. A usted le van a pedir cuentas. ¡Ay, que eso incomoda! Yo pensaba que era el pastor. No, a usted le van a pedir cuentas. Dice la Escritura que un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados conforme a ¿qué? Obras. ¿Cuáles obras? Estas obras, mi hermano. Las obras que se le dieron a usted para completar la tarea del reino de Dios. En Efesios 4, 11 y 12 que dice: Dios mismo constituyó a unos pastores, evangelistas, profetas. ¿Para qué? Para equipar a la iglesia para la obra del ministerio. Quítese de la cabeza que los pastores somos sacerdotes. No es así. Los pastores somos los que equipamos la iglesia para la tarea del ministerio, porque existe un llamado previo al llamado específico que Dios hace a los pastores. La tarea del pastor es equipar a la iglesia, darle herramientas, generarle espacios, invitarla a la misión. Para eso Dios llamó a los pastores. Dios no llamó a los pastores para que vayan y hagan visitas a los hospitales. Las tenemos que hacer por una causa de la hermandad. Eso lo haríamos por un primo. A mí no me van a pedir cuentas, Dios, si yo fui al hospital o no. Dios no me va a pedir cuentas por eso. Dios me va a pedir cuentas si equipé a la iglesia para la tarea del ministerio. ¿Me están siguiendo? Eso es lo que dice Efesios 4, 11 y 12. Dios constituyó a unos pastores, evangelistas, maestros para equipar ¿a quiénes? A los santos para la tarea del ministerio. ¿Por qué? Porque ese es el engranaje de Dios. ¿Quiénes son los santos? Los llamados, que más adelante en 2 de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, conforme a los propósitos de Dios, conforme a la gracia de Dios. ¿Me están siguiendo, hermanos? Usted no pertenece a una banca. En la misión de Dios no hay bancas, hay discípulos. En la misión de Dios no existen rangos. Todos tenemos un lugar en la misión. Todos. En el sistema católico romano sí habían bancas. Había padre, sacerdote, habían limosnas. Conforme al llamado que se nos ha hecho aquí, conforme al llamamiento santo, conforme a los propósitos, fíjese, los propósitos de Dios, no los propósitos de la Iglesia Bautista, no, conforme a los propósitos de Dios, con base en la gracia, aquí no hay bancas. Tenemos bancas porque necesitamos organizarnos para ser entrenados, para ser equipados. Más adelante le voy a decir qué es ser equipados. Ser equipados, entrenados, instruidos. Por eso tenemos bancas. No para llegar a escuchar y luego irnos. O sea, venir y sentirnos bien. Voy a ir a escuchar allá al pastor a ver cómo me siento. No. Es que si yo cuando voy a la iglesia yo me siento mejor. No, ese no es el propósito de que Dios escogió un pastor. Ese no es el papel del pastor. De hecho, vamos ya mismo a Efesios 4, 11 y 12, porque este Irán se la está sacando de la manga y ni siquiera nos ha mostrado el pasaje. Efesios 4, 11 al 12 dice así: y él mismo constituyó, por favor si me lo pueden poner ahí en la pantalla, porque no quiero que después digan: oiga, llamen al presidente Alfredo, se sacó por ahí un versículo que ni estaba ahí, no lo quiso forzar ahí con martillo. El pasaje dice así, Efesios 4:11 dice: y él mismo, ¿quién es él mismo? Dios constituyó, constituir, constitución, quiere decir que fue la idea de ¿quién? De Dios, no de la Iglesia Bautista. Y él mismo constituyó a unos
apóstoles, ustedes los conocen, ¿cierto? Los apóstoles. Y dice luego a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dejemos ahí nomás. Dios en su divina soberanía le plació, le gustó, le encantó, hizo estrategia y dijo: yo voy a llamar a estos cuates, los voy a separar porque el trabajo no lo puedo hacer solo, ellos son parte de esta ingeniería y por eso los voy a llamar. ¿Recuerda que les dije? Usted recuerda que le dije que qué lindo que tenemos un Carlos Majoré que predica en Embera y los Embera le entienden. Lo que está diciendo es: yo puse ahí estos hombres para que entre ellos se comprendan, porque un pastor le puede hablar en un lenguaje que es coherente de acuerdo a la región, de acuerdo a dónde viven. Va a ser más fácil comprenderlo, ¿no es cierto? Él dice que eligió a estos. ¿Para qué los eligió? ¿Cuál es el propósito que Dios eligió a estos? Dice: a fin, con el propósito de perfeccionar a los santos. ¿Verdad que en 2 Timoteo 1:9 dice que nos llamó con llamamiento? Esos son los santos. Para perfeccionar a los santos para la banca, para que se sienten en la banca. ¿Cómo la ve? No, mi griego anda mal. Uy, pastor, dice, yo no pasé griego, la verdad que ahí me quedé. Me costó griego, la verdad que me costó griego, me fue más fácil hebreo que griego. Pero ahí lo que dice, pastor, mire, dice: a fin de perfeccionar a los de la PIP de Bucaramanga para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está la tarea del pastor. Ahora déjeme decirle qué significa equipar. Hay otras versiones que usan otras palabras que pueden ser mucho más cercanas a equipar, pero déjeme decirle en griego qué significa la palabra equipar. Equipar es la idea del traumatólogo. Si usted se fractura el brazo, a usted hay que llevarlo ya al hospital, ¿sí o no? Ya, hay que llevarlo al hospital y hay que buscar un médico general. No necesita un médico general. Hay que buscar a un dermatólogo. No, el dermatólogo no resuelve lo de la fractura. Entonces busquemos a un ginecólogo. No, menos. No, busquemos un cardiólogo. Tampoco, no funciona. Está con un problema de fractura. Necesita un traumatólogo. El que arregla los huesos, el que tiene la capacidad de unir de nuevo las piezas para que ese brazo vuelva y funcione para los propósitos que fue creado, para el propósito que Dios lo creó. Se le llama un traumatólogo. ¿Es traumatólogo? Sí, es traumatólogo. Esa gente gana más plata porque ellos ponen a funcionar el cuerpo de acuerdo a los propósitos que Dios lo creó. Los pastores son traumatólogos. El enemigo nos desajustó por el medio del pecado y Dios dice que Él escogió a traumatólogos pastores para equipar, juntar las piezas, los huesos, para que funcionen para los propósitos de Él. ¿Ve que la banca no es su lugar? Lo de la banca lo heredamos de la Iglesia Católica Romana. Y hay que ponerle banca porque ¿cómo los vamos a tener ahí parados toda la mañana aquí? No, hay que ponerle bancas. Pero la banca no es su lugar, mi hermano. Su lugar es la misión allá afuera.
El día domingo celebramos la tarea que estamos haciendo allá afuera porque fuimos llamados con llamamiento santo para las obras del reino de Dios. Fuimos llamados. Entonces, existen dos llamados. El llamado que les acabo de mencionar, llamado general, que es el llamamiento santo para los propósitos de Dios, por lo cual Dios le hizo, a través de Jesucristo, le hizo discípulo. Amén. Y el llamamiento específico que estamos viendo aquí, que Dios hace a los pastores. Y usted dirá, ¿y dónde encajo yo entonces? ¿Dónde encajo yo? ¿Dónde encajo yo? Yo conozco una señora que es peluquera. Yo no sé si conté ese cuento aquí. ¿No? ¿En el Congreso no lo conté? ¿Sí? Sí, porque todos no estuvieron aquí. ¿Quién no lo escuchó? ¿Quién no estuvo en el Congreso? Aquí los voy a pillar. Ay, hermana, usted no es... Venga aquí, siéntese aquí adelante, la vamos a castigar. Yo conozco una señora que es peluquera. Y esa señora no tiene ni especulando, no tiene ni tercero de primaria. No lo tiene, no tiene tercero de primaria. Cuando Dios la salvó, ya era peluquera. Y ella entendió que la peluquería era su campo de acción en la misión de Dios. Ahora, yo hablo así. La señora, yo no creo ni entendía el cuento. Ella solo entendió, producto de los mensajes del pastor, que su lugar para predicar el evangelio, una vez que salía del templo, era la peluquería. Y se sentaba, cada vez que se sentaba ahí alguien, sabía que Dios se la había sentado ahí para predicarle el evangelio. Esa señora tenía unos hijos, y esos hijos, ¿cómo se le burlaban? También eran cristianos, parecía más cristinos en ese tiempo que cristianos. Pero se le burlaban a la señora, se le burlaban. Porque le decían, madre, usted cada persona que se le sienta ahí no solo le corta el pelo, sino la cabeza con el evangelio. Porque no le fallaba. Resultado de que ella estaba haciendo una tarea de evangelización con cada persona. Usted sabe que el zapatero, el peluquero y los que están en los bares vendiendo licor son los mejores psicólogos que hay, porque la gente hoy les cuenta los problemas. Usted sabe, en un barrio al zapatero ahí se siente y y llegan los problemas matrimoniales, ahí llega una cantidad de problemas. Y a la peluquera igual, y a la señora esta no faltaba quien le venía a contar problemas. Y esa señora creó, producto de que había muchos problemas en el barrio, una reunión de oración en su casa el día martes. Todos los martes había gente ahí en la casa. En esa casa donde ella dijo, este es mi lugar para la misión. La persona que más llevaba gente a la iglesia era esa señora. Todos los domingos llevando gente a la iglesia, y fue conocida como la que más llevaba gente a la iglesia. Pasaron los años, y cuando el pastor se empieza a hacer la cuenta de cuántas personas habían llegado a conocer el evangelio a través de la influencia de esa señora con tercero de primaria, pasaban de más de 500. Una vez yo estaba en Nueva York predicando en una iglesia y yo hablaba de esa señora, y terminando el sermón me dice, yo conozco a esa señora, ella fue la que me guió a Cristo. Otro día estaba en Hialeah, en la Florida, prediqué y hablé de la señora y me dije, yo conozco a la señora, ella fue la que me guió a Cristo. Esa señora es mi madre. Sí, mi mamá con tercero de primaria
pudo entender que su lugar era la peluquería para compartir el evangelio sin entrenamiento, sin nada, solo con la convicción que su testimonio era suficiente. Hoy tenemos mucho más recursos que los que habían por allá en el año 1970 para la evangelización. Mi mamá hoy es miembro de una iglesia en Oregon y no ha parado de predicar el evangelio. Cada vez que yo hablo con ella, me dijo: mijo, el domingo pasado llevé 5 personas nuevas. 5 personas nuevas. La llamo 2 semanas después: madre, ¿cómo es? Mijo, estoy tan contenta. Recuerda que le dije que esas 5 personas que llevé, 2 ya recibieron a Cristo. Y el siguiente domingo, el que viene, mijo, tengo 3 más nuevas. Enfoque, intencionalidad. ¿O usted no se ha creído el cuento que fue salvo, como dice el apóstol Pablo, o no somos salvos y le dejamos la tarea al pastor porque le pagamos? Por allá en Perú me dijeron eso: es que para eso le pagamos al pastor. Uy, usted se metió con el ungido de Jehová, y eso no se toca. Existe el pastor para equiparlo a usted para la tarea del ministerio, para la tarea del ministerio. Dios nos llamó a esa tarea. Después de esto usted tiene que irse a preguntar y a cuestionar si la señora con la peluquería, que Dios le dio las habilidades de la peluquería en el marco de la misión de él, si la señora con la peluquería pudo ser la persona que más personas llevaba a la primera iglesia bautista y lo sigue haciendo, ¿cuál es su lugar en la misión? No es dar plata. No se trata de plata. El dinero sale producto de la generosidad que Dios nos da. De esa manera, la generosidad es la actitud del corazón. El dador alegre. ¿Ve que no se trata de dinero, sino del corazón? Corazón. Mi mamá tiene 88 años, este año cumple 89, súper independiente, maneja, hace de todo. Madre, ¿para dónde va? Voy a visitar a una semillita. ¿Cómo así semillita? Hace como 9, ¿cómo así semillita? Alguien que estoy evangelizando. ¿Usted sabe cómo mi mamá hace puente para el evangelio? Comida. Invita a la gente a su casa a comer. Invita a comer. ¿Usted sabe cómo los misioneros nosotros hacemos puente? Los misioneros que tenemos hoy en día doctorado, pastor. ¿Usted sabe cómo hacemos cuando estamos por ahí en esos países que no sé la misma lengua? ¿Cómo hacemos puente para que la gente nos acepte escuchar por qué fuimos, qué hacemos? ¿Sabe cómo hacemos puente? Los invitamos a comer. Doña Livia ya lo había descubierto en el 70. Mi mamá no cocina, ella vive sola. Mi mamá no cocina para ella sola, ella cocina sabiendo que van a llegar 10 más. Entonces en la casa de mi mamá usted llega y siempre hay comida. Ella puede estar donde esté y le dice a la gente: véngase a comer a mi casa. Pero ella sabe que esa es la tarjeta que se juega, porque estando ahí los vínculos de amistad lo llevan a que le cuenten el problema y ella dice: yo sé quién le ayuda en ese problema. No ha pasado por un seminario, no sabe lo que usted sabe. No sabe lo que usted sabe. Una sola cosa sabe: que un día va a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo y será juzgada conforme a las obras. ¿Cuáles obras? De la misión. Me quedan 20 minutos, creo, ¿o no? Voy a acabar de esta manera. La escritura es clara. Todos fuimos llamados. Escúcheme bien. Todos fuimos llamados. Llamado general. Antes de que un pastor sea llamado al pastoral, había sido llamado al llamado
general que usted tiene. Amén. Dígame usted qué hace y yo le digo dónde está su campo de misión. Dígame usted dónde trabaja y ahí está su campo de misión. Ah, es que yo soy carpintero, ahí está su campo de misión. Hermanos, en Colombia tenemos 250,000 indígenas sin acceso al evangelio. ¿Adivine qué? Usted no tiene que ir allá si Dios no le llama. Dios no le va a pedir cuentas por esos 250,000 indígenas que están por allá perdidos sin Cristo. Dios no le va a pedir cuentas por eso. Dios sí le va a pedir cuentas por ese círculo de influencia donde usted trabaja, donde usted se mueve, donde usted actúa, donde usted va, donde Dios está en misión. Dios está en misión y Dios lo puso a usted ahí por eso. Llámese que usted es carpintero, llámese que usted es médico, llámese que usted es dentista, llámese lo que usted haga. Dios está en misión, por lo tanto usted, como nos llamaron con llamamiento santo, estamos en misión con Dios. Estamos en misión con Dios. La verdad, mi hermano, es que usted fue creado con propósito y un propósito. Usted no es un accidente de la vida, usted no es un aborto de la vida, usted no es un aborto de Dios. Usted fue creado con propósito y un propósito. Y por eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que equiparnos para la tarea de la misión, tenemos que equiparnos, tenemos que involucrarnos, tenemos que ser parte de lo que Dios está haciendo. ¿Qué te dice cuando decimos que Dios te llamó a ti con llamamiento santo para los propósitos en la gracia de Dios? ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice que Dios pensó en ti desde el vientre de tu madre? ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice a ti que tú puedes vivir tu llamado en Dios? ¿Qué te dice eso? A mí me dice que yo, en los ojos de Dios, dentro del marco de la obediencia, Dios, el creador de todo esto, me miró con ojos santos, Alfredo, y dijo: yo a este doy la vida, doy a mi hijo por causa de que Alfredo sea salvo, porque yo tengo un plan con él. Yo voy a formarlo para una tarea específica. Yo lo voy a dejar que nazca en Bucaramanga, en Cali, en Pereira, en Armenia, pero ese es mío y yo con él voy a funcionar en la tierra, porque ese es mío. Hermano, usted es de Dios. Quítese de la mente las artimañas del enemigo, la tentación, el pecado, mujeres, el licor. Todo eso desmantela los propósitos de Dios y por eso usted vive insatisfecho. Por el único que le puede dar satisfacción de vida es Dios, nuestro creador. Nadie más. La misión se trata de que Dios está en misión y que Él cuenta conmigo. No, Él no cuenta conmigo. Él preparó en el tiempo de Dios, Él me preparó a mí, y será un acto de obediencia que usted actúe. Y yo digo que no, Dios no cuenta con usted. Si es que Dios no nos necesita a nosotros, solo nos dio el privilegio de yo estar parado detrás de este púlpito hoy. Yo no tengo el derecho de estar aquí. Fue Dios que me capacitó, me formó, y en la intimidad de la obediencia le digo no al pecado y me alineo con Él. La hermana, van a hablarle a los jóvenes. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama el tema de los jóvenes? El poder de la debilidad. No, es que Alfredo no tiene debilidad, hermano. Aquí en esta carne hay debilidad. Dígame cuál es su debilidad. Y yo le digo: sí, yo también la vivo. A mí también me pasa. A mí también me pasa. Yo tengo debilidades. Soy tentado, igual que usted.
Varones, ¿cuáles son sus tentaciones? Son las mismas mías. Son las mismas mías. Pero por eso estoy en guardia. Tengo las puertas cerradas, buscando cuidarme, porque es que el diablo anda buscando para regalarme casa, carro y beca. No, el diablo anda buscando como león rugiente, ¿qué? Entonces, que aquí, como soy pastor, el director de las misiones, no, pues no importa. Hermano, usted necesita orar por mí, porque él anda como león rugiente. El otro día llegué a un hotel en una ciudad de Colombia, entré, estaba ahí todavía la camarera, y mi esposa y yo siempre hemos estado de acuerdo en el ministerio de que pensamos que yo nunca estoy solo en un lugar donde hay una mujer. Y no es porque yo voy a hacer algo, no. Si es que el diablo anda como león rugiente. Entonces me salí, me fui abajo y pregunté por dónde iban a hacer las conferencias. Luego subo, entro al cuarto y adivine quién estaba ahí. La camarera todavía. Señor Valencia, ya su cuarto está listo y le tengo este regalo. Y me pasa un preservativo. ¿Más claro? ¿No canta? Un gallo. ¿No es cierto? Imagínense. Hermanos, estamos en guerra. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Estamos viviendo momentos, siempre lo hemos vivido, donde el enemigo anda buscando cómo destruir la misión que Dios está haciendo. Se trata de santidad. Y si nosotros no nos preparamos para ella, el enemigo lo va a hacer. En otra conferencia que de pronto tengamos tiempo, vamos a hablar de los asesinos del llamado de Dios. ¿Qué es lo que mata el llamado de Dios? El llamado que está en usted, no en el pastor, aunque aplica también. El llamado que asesina el llamado de Dios. Usted fue llamado, mis hermanos, no para dar una ofrenda. Si vamos a levantar una gran ofrenda misionera este año, amén. Pastor, le estamos creyéndole a Dios, porque tenemos que pasar, estamos buscando, orando y levantar 1,000 millones de pesos. Ese es un número grandísimo, grandísimo, grandísimo. Pero yo he visto levantar millones y millones de dólares. Millones y millones de dólares, y quien lo levantó fue Dios. Lo que la iglesia hizo únicamente fue haberse puesto en la brecha de actuar como santos, y Dios envía el recurso. No depende de cuánto yo tengo, sino quién es Dios en mí. ¿Quién es Dios en mí? Dios en mí es cuando yo le digo a la mujer: por favor, se sale del cuarto, si no ahora mismo llamo al gerente. Ya, no más tarde. Tenemos que vivir vidas santas, hermanos, y con vidas santas Dios multiplica los recursos. Usted fue llamado. Esta niña que está allí, ¿cómo es tu nombre? ¿Carla? Ana. Mis oídos ya no. Ana, Dios te llamó con llamamiento santo. No a ser misionera, no, te llamó porque eres su hija y te salvó para unos propósitos de Él, y que Él va a hacer a través de ti. La sociedad, y aún hay veces los padres nos equivocamos y le decimos: es que usted es una bruta. Ay, no le diga así a su hijo. Usted está atentando contra lo que Dios está formando en el carácter y la mente de esa persona. Dios está formando algo en cada uno de nosotros. No le diga a su esposo: usted es una bruta. Usted está atentando contra alguien que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Usted dice: usted es bruta, usted es tontica. Uy, Dios se equivocó. Usted fue llamado para una obra. Usted es ingeniero de computadoras. Usted tiene colegas. Usted tiene amigos que están a puertas de poder conocer el Evangelio, y va a haber alguien que les va a tener que ir a contar,
Y es usted, porque usted es llamado. Dios le bendiga.